CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, realidades y propuestas para poder hacer de Costa Rica un mejor lugar para vivir. El día de hoy, como siempre, estamos transmitiendo por la 89.1 FM y por supuesto también por redes sociales, @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática y @Jonathan Prendas, para poder generar una mayor capacidad de divulgación y por supuesto el programa al final va a ser colocado en el canal de YouTube de Red Democrática. El día de hoy tenemos un tema importantísimo, un tema que todos tenemos que ver el día a día, bueno, por lo menos todos los que tenemos alguna red social, porque lo que es la red social, las fake news, la red social, el tema de las emociones, las fake news, el tema de la validación de si incluso está en un medio oficial y totalmente validado, si se puede dar o no, y todo este espectro de informaciones que pues vienen a generar una conciencia en las personas alrededor de incluso la inteligencia artificial, que es parte del condimento tecnológico que ahora en estas alturas de la sociedad estamos viviendo. Y para eso tenemos a don Mario Casasola, experto del tema tecnológico, para poder pues hacer algunas afirmaciones, conjeturas, teorías, hipótesis y resoluciones de esta problemática. Mario, bienvenido a Red Democrática. Muchísimas gracias, Jonathan. Encantado de estar por acá. Gracias por la invitación. Vamos a empezar por lo básico, Mario. El tema de las fake news en redes sociales no es cosa de ahora, es cosa de hace mucho tiempo. Involucra gente que tiene una cédula de identidad, pero también los que se esconden dentro de un alias y que generan informaciones a granel sin tener la capacidad de dar la cara y decir soy yo el que estoy dando esa información, o por supuesto también incluso a nivel de experimentos sociales, a nivel de encadenamientos informativos que van generando lo que cuando uno estaba chiquillo se decía el teléfono chocho, empezó una información por aquí, termina otra por allá, y al final de cuentas eso genera emociones que van manipulando las reacciones y acciones de las personas. Contanos cómo está este mundo de las redes sociales en cuanto al fake news y por qué la inteligencia artificial es un ingrediente fundamental para poder entender lo que está pasando. Sí, definitivamente eso que mencionas es el condimento, ¿no? Y es el amarillismo que hemos visto en la prensa muchas veces, ¿no? Que a lo mejor si se dice, por ejemplo, Julio Iglesias hizo tal y tal cosa, pero era Julio Iglesias Rodríguez, que era nada que ver con el cantante, pero todo el mundo fue y compró el periódico porque decía Julio Iglesias y creyeron que era el cantante, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas siempre han estado porque es lo que mueve la plata, mueve a la gente a que tome una decisión, a que haga algo. Pero eso, digamos, rapidito se iba porque, no, si no era eso. ¿Verdad? Y pasaba como oleadas y habían, ¿verdad? Periódicos que se especializaban en hacer ese tipo de cosas, pero ahora ya resulta que no se necesitan periódicos. Ahora resulta que todo mundo es capaz, incluso en el anonimato, como bien decías, empezar a tirar cosas. Y si yo quiero fregar a alguien, lo tiro por ahí, me creo un perfil falso y le tiro un montón de cosas. Y el problema es que eso llega a ser tan delicado que podría llegar, como ha pasado, que chiquitos de colegio han hecho noticias de otros chiquitos, le han difamado, le han dicho mentiras y chiquitos han llegado al suicidio. Digamos, a ese nivel, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta del peligro que tiene eso y como nos damos cuenta también que pueden ser manipulados en masa la gente para tomar decisiones políticas, es súper delicado. Entonces, lo que a mí me parece es que deberíamos de entrar en un concientización de que lo que nos genere una emoción a nosotros tiene que pasar por un chequeo. No puede simplemente, ay, uy, sí, esta persona, uy, voy a compartirlo porque me puse muy feliz,
porque no sé si has visto, a veces pasa que costarricense descubre la cura contra tal enfermedad y resulta que lo que está es compartiendo la imagen de un actor porno, una cosa así, y la gente, ¿cómo? ¿Quién es este? No, no, no era ni costarricense, ni había pasado eso, pero lo puso súper feliz y todo el mundo a compartirlo y se hace viral y de repente uno queda como un baboso de que compartió algo que no era, ¿verdad? Y después ese mismo comportamiento te va perfilando como alguien que puede compartir cosas sin revisarlas y también te vuelve como, esta persona es, entonces entras en los algoritmos de personas susceptibles a hacer ese tipo de cosas y sos parte de un, digamos, un entramado útil para estas noticias falsas para que hagas, ¿verdad? Que las esparzas. Algo que pasaba en nuestras épocas antes eran las famosas cadenas que llegaban y te las metían en el, y si no hace esto, le va a caer no sé cuántas Sembraban el miedo. maldiciones y qué, ajá, pero hoy eso está exponenciado a la N, ¿verdad? Y lo peor es que con la inteligencia artificial, ahora ya podemos no solo ver imágenes que parecen reales, sino ver videos y ver, digamos, esta entrevista. En este momento yo estoy real de carne y hueso, pero esto se podría llegar a repetir siendo 100% virtual y hacer que yo empiece a decir otras cosas. Y ese es el peligro. ¿Cómo voy a saber si no conozco? Y lo llamo, Mario, vos saliste y dijiste todo eso, porque al final esto que está pasando en este momento puede llegar a ser falseado. Sí. Y ese es el peligro tan grande que tiene toda esta tecnología que está llegando a ese nivel donde no nos imaginábamos hace 10 años que íbamos a poder llegar, donde es prácticamente con un celular que vos podés llegar a hacer ese tipo de informaciones falsas. Mario, pero entonces la inteligencia artificial sí podría hacer más grave el problema de lo que está pasando en redes sociales y generar multiplicidad de informaciones erróneas, falsas, que lo comentábamos en algún momento cuando planeábamos esta entrevista, y que las fake news a veces sí es mala intención y a veces la intención no es mala, simplemente se comete el yerro como ser humano que es de todo el mundo y se comparte algo o se informa de algo que no estuvo 100% constatado, yendo contra la lógica profesional de un periodista, por ejemplo, pero que se puede dar. O sea, la Uh gente de -huh, carne y uh -huh. hueso también se equivoca, pero en la intencionalidad, al ser las fake news, la mayoría, pues pensadas para hacer daño, la inteligencia artificial entonces podría ser más grande la bola de nieve. Totalmente. Y de ahí parte también el tema de que se están haciendo consensos internacionales para que cuando se hacen videos fake, todos estos tipos de fake de voz y demás, se pueda dejar rastros digitales, digamos, como una firma que indique que esto es así y se pueda verificar, ¿verdad? Como los NFTs, que hoy en día son una firma digital que hace que esto sea único, ¿verdad? Porque la gente piensa, un NFT, ¿cuál es el valor? Si yo a una imagen le puedo sacar todas las copias que quiera y se ven igual, sí, pero si la imagen está firmada, esa es la imagen original y esa va a tener un valor especial y por eso, ¿verdad? Igual los temas desarrollados con inteligencia artificial tengan algún tipo de firma y que todo fabricante esté obligado a dejarle esa firma atrás, ese como marca de agua, si se quiere, pero puedes llegar al punto, como son tecnologías open source, donde exista una dark web que las haga sin eso. Y igual vamos a estar expuestos a que de repente vemos al Papa tocando DJ, ¿verdad? Y usted dice, suave, pero el Papa hizo DJ, ¿qué es eso? No, 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 es fake. Pero de entrada, mucha gente lo compartió creyendo, mire qué cool el Papa haciendo de DJ, ¿verdad? Y ese es el problema, que no va a estar claro si se va a poder llegar con política y con leyes a detener el avance de esto. Y Es que obviamente lo malo que se puede hacer con esto no tiene límite, ¿verdad? Es que me parece, Mario, que el problema va más allá de una ley o de una política, porque mientras que las personas no sean responsables o conscientes de lo que están viendo, por más firma de estos NFT que estás diciendo, o una ley que diga se prohíbe pues, o pena de 50 años de cárcel hacer fake news, si la gente no se toma el cuidado para ver qué es lo que está viendo o informarse en las vías lo más oficial posible,
y pues va a seguir pasando. Entonces, Correcto. el tema de la inteligencia artificial que ya está, llegó para quedarse, y que se está perfeccionando con el día a día, entonces tenemos una encrucijada muy grande que no necesariamente podría estar alrededor de perfil Valle Central en Costa Rica. Podríamos incluso pensar en personas que no necesariamente tienen más información a la mano y que van a creer lo primero que les llegue, dentro o fuera del gran área metropolitana, hay que ser sinceros. Totalmente. Y eso agranda la brecha digital, ¿verdad? La gente que va a ser capaz de tener esa conciencia de decir, si lo estoy viendo en Internet, no necesariamente es verdad. Es más, hay que hacer como 50 veces el chequeo mayor que si lo estoy viendo en otro medio, tal vez que eh, sea más sensible a hacer una verificación. Pero si nos vamos al ejemplo que nos trajo a esta entrevista, que fue la famosa muerte y resurrección de José Sí, Luis sí. Perales, ¿verdad? Porque murió y lo resucitaron rapidito. Este, fue algo que generó en la gente, sobre todo en Latinoamérica, porque yo me di cuenta de eso. Empecé a buscar la información en España y no salía. Pero en América Y Latina en todo lado estaba. en América Latina en todo, estaba en Colombia, en Bolivia, en Perú, en México. México, aquí, De hecho, y parece que yo, toda la bola de nieve salió de México. ¿ves? Y realmente yo decía, pero ¿cómo? Si esta es una persona que esto es como el Bob Dylan español, no va a estar en shock toda España con la muerte de un súper artista como él, ni un solo medio diciendo esto. Ahí es donde a mí se me paró y yo dije, yo no voy a compartir eso. Y empecé, y fue cuando les llegó la noticia al mismo José Luis que estaba en Londres comiendo. Y tuvo que salir él diciendo, no, yo estoy aquí comiendo con mi hijo y todo el mundo me ha dicho que esto empezó a pasar y ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Generó tanta emoción en la gente que todo el mundo, ay, no, qué barbaridad, bueno, tanto y tal. Y todo el mundo se fue sin siquiera, pero yo, digamos, ese es el cantante favorito de mi esposa. Y yo le iba a decir que había pasado eso, le digo, no, pero antes de decirle eso a ella, que la voy a matar cuando le diga eso porque se va a deprimir, voy a buscarlo bien para ver qué fue lo que pasó. Y ahí fue donde me paré, porque no quería darle a ella una información falsa. Si yo le mando a ella eso, ella va a saber que yo ya hice mi investigación Ujú. y no quería hacerlo. Entonces fue por eso que lo hice, porque realmente a mí me afectó mucho esa noticia y creo que esa es la clave que nos tiene que defender a nosotros los humanos de las máquinas, es que seamos capaces de dominarnos y de entender y de discernir antes de actuar, porque no deberíamos de actuar como máquinas que simplemente nos apretan el botón y uy, de una vez, porque entonces no estamos aplicando esta parte que nos diferencia de las máquinas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde radica el consejo principal que podríamos darle a la gente, que todo lo que vea que le genere una emoción, lo revise antes, ya sea muy positiva o muy negativa, o muy de enojo, ¿verdad? De que, oye, esto, qué enojo, esto, claro, porque eso también sucede, lo que vos decías, que hay medios que están hechos, especializados para darle información a la política, a un tipo de esa clientela. Entonces, normalmente disfrazan la información, le meten un sabor ahí para que su clientela esté contenta. Y eso también hay que tener cuidado. Entonces, no hay que adherirse, creo yo, ¿verdad? Eso es un consejo muy personal, a un solo medio para obtener toda la información, sino empezar a tener esa capacidad de ver de los dos lados qué está pasando y poder tener con criterio de qué es la información que está recibiendo. No, y también ver el URL, la dirección específica y leerla despacito, porque, por ejemplo, una vez pasó hace unos años en la Asamblea Legislativa, un colega vio una noticia escandalosa y se salió en la Extra. Y saludos a los amigos, a doña Yari, a todos los amigos de la Extra. Y cuando le pregunto yo a doña Yari, ¿es cierto? Me dice, mira, no, déjame ver qué pasó. Entonces nos ponemos los dos a investigar porque nada más fue la reacción inicial y me dice, no, Jonathan, mira la dirección. Entonces me pongo a ver y imagínese la vacilada que le pegamos todos al colega, porque en lugar de extra era extra, con Por- S. Lo Entonces, falsearon y lo hicieron pero, parecerse. pero visualmente fue de una lectura rápida, todo el mundo se Ajá, va. se va. Entonces, eso fue como una lección aprendida, obviamente de él, y para todos sacamos para nuestro saco para tener cuidado,
pero eso sucede muchísimas veces, que se copia el URL casi exacto, se cambia una letra y la lectura del ojo, el perimetral, pues lo que hace es simplemente saltarse el error y ver que todo está siendo correcto. Totalmente. Y eso que decís también tiene que ver cuando recibís correos y eso, que a veces el correo, la dirección de correo parece buena, pero en el momento que le pones el mouse por encima, te sale un chorizo rarísimo. Y no, esa dirección de correo es un ataque de phishing, ¿verdad? Y ese tipo de cosas muy a menudo suceden, ¿verdad? Cada vez están habiendo ataques de esos que lo que procuran es, de alguna forma, meterte, sacarte tu información, y yo creo que esas son las cosas que cada vez a las personas, digamos, de una edad mayor, les cuesta más discernir, porque precisamente sienten que, no, esto me lo está mandando fulanito, y ahora ya en Estados Unidos está pasando con la voz, llaman por teléfono con la voz de el nieto, abuelita, estoy aquí, por favor, mándeme plata, no sé qué, muy delicado, o sea, están habiendo fraudes de todo tipo, y yo creo que lo que hay que hacer precisamente es evitar estar en un estado de creer lo que estoy recibiendo y hacerse muy escéptico para poder defenderse de estos ataques, porque no hay otra. Sí, no, y de hecho, antier justamente, estaba viendo la noticia de este jugador de la NFL que fue su historia inspiradora para hacer una película con Sandra Bullock, de un matrimonio que adopta al El muchacho en blind el side, colegio, ajá. así es, y lo acuerpa, lo acoge, lo adoptan, y la historia de éxito de llegar a la NFL cuando literalmente vivía en la calle. Y resulta que ahora el muchacho, casi 20 años después, se viene a dar cuenta que nunca lo adoptaron, que lo que hicieron fue firmar un papel legal con el cual aparentemente pues se dejaron dineros que eran de él, incluso todas las regalías de la película nunca le llegó nada. Entonces, el, cuando vi la noticia, yo, no, eso está muy raro, ¿cómo va a ser que la película icónica que se ganó un Oscar va a pasar eso? Ella, Y Sandra Bullock, se ganó un Oscar por esa actuación y todo. exactamente. Entonces, de hecho, duré como media hora revisando para ver en cuáles medios me topaba, para ver si había sincronía. Y cuando ya vi que empezó a salir en todo lado, obviamente ya la di por cierta, pero Exacto. normalmente el ser humano y el costarricense en general es muy confiado, Mario. Y esa confianza extrema hace que normalmente la gente crea la primera lo que ve. Y un punto importante que vamos a abarcar durante el programa, incluso es la vena emocional de las redes sociales por inteligencia artificial en campañas políticas, que eso es como el detonante más fuerte y que genera mayor estrés a lo largo de un periodo de tiempo, porque en época electoral sale de todo, de todos y en todo lado. Entonces, viene a generar un precepto muy importante, pero si no quisiera ir a esa parte, sin entrar en el pormenor de cómo es que la inteligencia artificial logra hacer ese gemeleo de información, ese gemeleo de voces, ese gemeleo de imágenes para poder hacerle creer a vos que es tu esposa la que te está hablando y realmente no es así. ¿Cómo se ha perfeccionado eso en la inteligencia artificial? Mira, eso nace desde los años 70, la inteligencia artificial, y el verdadero, digamos, problema que existía era que la capacidad computacional requerida para esos análisis era tal que era simple y sencillamente imposible lograr, ni siquiera con las megacomputadoras de los 70, los 80, los 90, incluso al inicio de los 2000. Pero hay un salto tecnológico que se logra con los procesadores, que los llamados GPUs, que es el Graphic Processors Unit, que lo que permiten es hacer procesamiento paralelo. Y entonces entran las funciones que se llaman de deep learning, que es cosas que conceptualmente es sencillo, es agarrar cualquier imagen, cualquier sonido, sacarle puntos que son mediciones, ¿verdad? A esos puntos darles un valor, y ese valor
darle un resultado. Y ahora sí comenzar, digamos, primero voy a evaluar en una imagen todo lo que es imagen azul, luego todo lo que es rojo, todo lo que es verde, y eso empiezo a generar patrones. Pero eso, digamos, de una imagen no vale nada. Tiene que ser miles y miles y miles de millones de imágenes, miles y miles y miles de horas de audio. Y con eso empiezo a darme cuenta qué es lo que hace la diferencia entre una voz y otra, qué es lo que puedo detectar. Entonces, estamos hablando de eones de horas de que hubieran sido procesadores antiguos, se hacen ahora en muchísimo menos tiempo. Y si a eso le agregamos lo que va a llegar a poder hacer en ese tipo de análisis paralelo, la computación cuántica, estamos hablando de que cuando eso llegue, vamos a estar a las puertas de algo que ni nos estamos pudiendo imaginar en este momento de todo lo que se va a poder llegar a hacer, porque no es que sean computadoras más rápidas, es que son cosas completamente distintas. Estamos hablando de que aquí andamos en carro y con eso vamos a andar en jet supersónico y nave espacial. Entonces, aquí estamos pudiendo, ¿verdad? Con computadoras más, metemos camiones, metemos cosas, trenes y todo aquí por tierra, pero cuando llegue la computación cuántica vamos a hacer cosas todavía más locas. Y ese es el verdadero proceso que se llega, el análisis de miles y miles de millones. Por eso, ahorita tenemos en Estados Unidos una huelga enorme de todos los actores, de los escritores y demás, porque uno de los principales riesgos es que la inteligencia artificial los pueda sustituir. Así es. Pero es que los va a sustituir porque ha analizado años y años de series de televisión, años y años de diálogos, años y años de todos los géneros, pero que ellos escribieron, no lo escribió la inteligencia artificial, lo escribieron humanos, pero con ese material analizado por la inteligencia artificial, ahora va a ser capaz de hacer nuevos. Y ese es el gran peligro, porque entonces usaron todo ese conocimiento, no le pagaron nada a ninguno de ellos para usarlo, digamos, ChatGPT se Sí. alimentó de todo lo que está público y de repente suena como si fuera un humano, pero realmente lo que hizo fue analizar toneladas de datos y poderlos procesar en tiempos vertiginosos gracias a la computación paralela. Y ahí es a donde está ese cambio que se da, por qué la inteligencia artificial ahora hizo ese despegue tan dramático que no se había logrado antes. ¿Para dónde podemos llegar? ¿O a dónde podemos llegar esta computación cuántica que decís? ¿Cómo podemos visualizarla, Mario? Mira, yo soy muy fan de la ciencia ficción y de todas estas cosas. Es que precisamente por eso te lo digo, porque no solo están las películas tradicionales de, qué sé yo, el, la de Volver al Futuro, que todo el Ajá. mundo dice en algún momento va a llegar, o otras donde un agente secreto empieza y toma la forma del malo, se pone la máscara, se pone un chonchito aquí, imita la voz y todo sale igual. Hay muchas películas que nos ha generado esa espinita, entonces por eso te lo pregunto. Mira, de la que más así ahorita tengo, porque he visto cosas que me han dejado muy, muy impactado, es de The Matrix. Y The Matrix habla precisamente de que en la avenida del siglo XXI, la inteligencia artificial fue donde despega. Y está esa escena hecha en 1998, salía la película en 99, y la he vuelto a ver y me agarro un nudito en la garganta porque habla de cómo se empiezan a generar bebés de forma artificial. Y no sé si has visto que ya existe un proyecto de Ectolife, que se llama, que está con todas las patentes para poder generar unos vientres artificiales donde pueden nacer bebés. Y decís, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Digamos, cuando ya podamos generar bebés independientemente de un padre y una madre. Esto es algo que ya hay, digamos, patentes hechas, no, no es que esté ya listo, hay unos videos de visión de esto, pero vos ves eso y ves The Matrix y decís, ok, realmente parece que sí vamos por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de estas visiones tan fuertes? Yo no soy de estar haciendo teorías de la conspiración, pero lo cierto es que hay una serie de elementos que nos han llevado a que hoy en día sea más fácil tener inteligencia artificial que el hecho de que la gente se preocupe por la gente.
¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando viene la revolución industrial, todos los trabajos comienzan a ser muy machoteros, por decir así. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, y usted va a hacer este trabajito, y usted va a hacer esto, y usted va a hacer esto. ¿Y qué pasa cuando usted hizo tan estandarizado todo que llega un robot, llega una máquina y los suplanta y deja de tener valor el ser humano? ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo en este momento como sociedad? Empezar a buscar qué es lo que nos hace diferentes como humanos y trabajar en esa dirección. Entonces, pensemos, y si querés ahora a la vuelta de comercial, Así es. hablamos de qué sería lo ideal estar trabajando como sociedad. Perfecto. Vamos a empezar un pequeño corte comercial y ya regresamos con este programa Red Democrática. No se lo pierda porque vienen informaciones muy buenas. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Es más Salud. fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado. El mejor regalo para mamá es una serenata. Serenata a las madres. Sin un amor. Desde México, el trío Los Panchos. Sin un amor. De Costa Rica, Vía Libre. No le pidas de rodillas. Sábado 19 de agosto, 8 de la noche. Hotel Real Intercontinental. Entradas disponibles en specialticket.net. Sin un amor no hay salvación. Con licencia de ACAM. Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 En Red Democrática hablamos las cosas como son. Volvemos a la segunda parte del programa de Red Democrática. Estamos con un tema muy importante. Mario Casasola, experto en tecnología, nos está ayudando a comprender cómo la inteligencia artificial mueve emociones en redes sociales, en el sistema de información, para generar propósitos que a veces son pensados y a veces son simplemente la teoría del caos. Todo puede llegar a suceder con una pequeña bola de nieve que simplemente alguien tiró y que el sistema los parámetros en los cuales se mueven las redes sociales, empieza a detectar a quién le gusta ese tipo de información y se empieza a hacer viral. Mario, estábamos hablando de ese paso a seguir. Matrix, como vos decís, es como el punto de referencia. Da miedo porque si eso se llega a pasar y lo que estabas diciendo de generar vida en vientres artificiales, pues obviamente relativiza la presencia de la dignidad del ser humano, pero esa es una discusión ética que sí tiene que dar el planeta y que sí tiene que dar la comunidad científica y el sistema político de todos los países para poder, pues, ver hasta dónde se quiere llegar y hasta dónde lo quieren permitir, por lo menos en la identificación, la identidad de una nación para poder, pues, ser apto su terreno para poder hacer ese tipo de inversión y desarrollo tecnológico. Pero volviendo al tema de las redes sociales, de la información, en algún momento estuvimos hablando de el tema de la política y hemos visto cómo a candidatos específicos pues le ponen hasta que comen chiquitos, de un lado y del otro de la acera ideológica. Pero mucho se hace con lo que ahora se descubrió que se llama mano izquierda, que es un sistema de códigos en los cuales se puede defender a un candidato, pero se puede atacar también para poder generar posiciones
específicas y concretas en la psiquis de la gente, y a partir de ahí hacer pues ciertas referencias que pueden generar movimientos de emociones a la hora de hacer el voto. ¿Qué tan profundo es el impacto de la inteligencia artificial en todo este escenario? Mira, y es fundamental porque lo que hablábamos, la cantidad de información que hay que procesar para poder entender esto es enorme. Y antes, digamos, por métodos tradicionales, con una base de datos y tratar de traer información de Twitter, de Facebook y demás, era, digamos, hace 20 años muy complicado. Pero viene Big Data y empieza a hacer un gran avance porque traemos información que no parece tan importante, pero sí, los clics, a dónde se movió, que de un sitio pasó a otro, por qué, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y cuando le metes inteligencia artificial a eso, te empieza a sacar unos patrones que no los hubieras detectado solo con mirarlo. Entonces, por ejemplo, hay un documental por ahí donde se analiza el caso de Cambridge Analytica, que fue el utilizado y que al final salió culpable, digamos, de haber utilizado de forma ilegítima datos que estaban en Facebook para entender cuáles eran las personas que a lo mejor estaban ya totalmente posicionadas de un lado, totalmente posicionadas del otro lado, y esa gran masa de gente que estaba indecisa. Y esa información no hubiera sido fácil encontrarla si no hubiera habido algoritmos de inteligencia artificial detectando los patrones. A partir de ahí se empiezan a generar estrategias para que la gente que está más digamos, de un lado, de la derecha, entonces, y yo me lo quiero llevar para el otro lado, yo le voy a tirar una información que yo sé que a ellos les causa repulsión. Y una vez que yo le empiezo a tirar eso a esta gente, me los traigo para el otro lado. Y igual a los que están de aquel lado. Si yo sé que a esta gente le da miedo, le genera una emoción haciendo esto y me los quiero llevar para que se radicalicen más, yo empiezo a usar esas estrategias. Y el tema actual es que se pueden utilizar grupos que parecen que son grupos a donde están mis amigos, a donde está gente que piensa como yo y de repente yo los veo participando y haciendo posts y entonces me engañan más porque no es como decir, veo un anuncio. No, no, es que veo un grupo donde veo que fulanito y sotanito y demás participan y son gente que yo conozco, entonces yo siento confianza en ese grupo. Pero de repente los bots empiezan a compartir información dentro de ese grupo que otros le pusieron like y como un amigo mío le puso like, me lo presentan a mí y yo, mira, claro, tiene toda la razón, esto está fatal y pum, y voy ya lo republico yo. Entonces ya mis amigos lo ven y ya no sale del bot, ya salió de mí. Entonces ahí es donde empieza a ganar fuerza todo eso y políticamente estamos hablando de que hacer esos análisis, habría que tener ejércitos de gente tratando de entender eso y con una inteligencia artificial es cuestión de segundos poderse dar cuenta cómo está el mapa cambiando de pensamiento de la gente con sus reacciones. Entonces bueno, y lo otro de Google ya ni digamos a nivel de la parte de las búsquedas que hace la gente, porque se habla de que ni al padre usted le confesaría nunca lo que usted busca en Google, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde está el otro gran fuente que empieza a hacer correlaciones de direcciones IP, búsquedas, rastros que se hayan dejado de cookies, ¿verdad? Los famosos cookies, y todo eso que está sucediendo en tu computadora que no lo estás viendo, pero está pasando, es analizado ahora algo que hace 20 años era imposible analizar porque los datos eran teras y teras y teras de datos, que hoy en día eso no importa, teras y teras de datos se analizan en segundos. Antes eso no se podía hacer. Por eso es que estamos cada vez siendo un escenario político donde el que tenga más astucia para utilizar esos recursos puede llegar a tener más impacto, ¿verdad? La campaña de Obama fue famosa con el Yes We Can y hubo todo un tema ahí donde se enardecieron las bases para lograr y se logró y ni hablemos de Trump porque también hubo algo en esa línea. Entonces, o sea, vamos a ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Aquí todo el mundo ha buscado una forma, pero claro,
Lo que es importante es que nosotros como usuarios seamos muy escrupulosos en cuanto a qué vamos a creer. Si nosotros vamos a creer lo que nos ponen enfrente, estamos a la deriva. Somos un barco que no tiene capacidad de poder tomar la decisión y nos pueden hundir. Tenemos que ser como los barcos, que puede estar el agua por fuera, pero no dejemos que el agua se nos meta adentro porque ahí es cuando nos hundimos, ¿verdad? Mario, pero entonces, en el espectro tuyo de la tecnología, vamos a hablar del sector tuyo. ¿Ustedes ven a la sociedad tan manipulable como que sea tan fácil permear información, emociones y direcciones de tomas de decisiones con una serie de algoritmos? Totalmente. Y es triste porque lo ves ya, digamos, a nivel de las nuevas generaciones, donde hay verdaderos problemas de adicción, ¿verdad? A estos redes sociales, por ejemplo, TikTok, donde ya de hecho he visto información de que el proyecto Liberty, hay un proyecto en Estados Unidos para liberar a los jóvenes de la adicción de estas redes sociales, porque estos mecanismos que tienen estos algoritmos son capaces de detectar a dónde fue tu ojo, a dónde fue tu impulso, y con eso te empieza a dar más de lo que te gusta, más de lo que te gusta. Y cuando te das cuenta, solo estás recibiendo aquella información que realmente te gusta, y por eso no paras, y por eso te das cuenta que puede pasar 3 o 4 horas y creíste que fueron 5 minutos y híjole, ya va a amanecer y yo sigo aquí pegado, ¿verdad? Viendo tonterías o tonterías o cosas que me parecieron súper interesantes, porque, por ejemplo, yo he caído en el hecho de ver, ¿verdad? Y de repente me empieza a poner cosas espirituales y cosas, uy, qué bonito, y pensamientos positivos, y lo que sea que te guste, eso es lo que te va a dar, porque hay contenido creado por miles de millones, ya no hay una limitación a donde este tipo de herramientas se encuentren en un vacío. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? TikTok, su objetivo en la vida es engancharte. Netflix, dicen que el verdadero competidor de Netflix no son los otros streamers. Puede ser que sí, pero su verdadero competidor es tus horas de sueño, porque eso es con lo que tienen que luchar, porque lo que quiere es que vos hagas el binge watch de todas sus series, y entonces, claro, ya estás luchando contra las horas de sueño del usuario, ¿verdad? Y esa es adicción. Y dices, no, yo tengo que seguir pagando eso porque me encantan esas series, porque me encanta el contenido. Y si te das cuenta, los catálogos que tienen esta gente de series y demás, tienen de todo tipo de gusto para todo lo que sea, y que no tienen exactamente, en el caso de Netflix, la película que vos has estado buscando, pero tienen algo muy parecido. Y entonces la ves y de repente te enganchas y te la hacen una serie y te metes ahí. Entonces sí, tecnológicamente se ha visto que el tema de esos patrones que la gente va dejando son reflejo de lo que ellos quieren, y por lo tanto son manipulables gracias a los rastros que se van dejando en la información. Mario, una pregunta tal vez un poco confrontativa con la realidad política de todo el planeta, no solo hablemos de Costa Rica. Sin la inteligencia artificial en el grado de desarrollo que está y sin las redes sociales, a como las conocemos hoy, es posible que más de un presidente no haya podido llegar a ser presidente. Yo casi que te puedo asegurar que sí, porque el problema es que cuando ves los sistemas democráticos como están establecidos, donde realmente el único chequeo es: usted es ciudadano, pase, vote, no hay, usted nunca le van a preguntar, ¿y quién le informó? ¿Quién le dijo? No, no, porque esto es así, porque esto yo lo creo, porque esto, y cada quien es libre, y yo creo que también la democracia tiene que tener, pero ojo, es que hay fuentes que están totalmente contaminadas y son fuentes muy grandes. Entonces, esa contaminación llega y permea. Entonces, es muy probable que muchos votos se dieron basados en informaciones falsas. Entonces, ahí es donde yo diría que en múltiples localidades pudieron haber sido elegidos presidentes que se basaron en campañas que contenían información falsa. Tal vez Y no así, Mario, directamente de ellos, pero sí todo lo que estaba alrededor de lo que se generó del partido, digamos. ¿qué tan rápido se puede hacer viral una noticia en redes sociales? O una información, no una noticia. Segundos, minutos,
es increíble, sobre todo en el momento en que alcanza a un líder de opinión, ¿verdad? Por ejemplo, pasó una cosa de que entraron y le golpearon con un martillo a un señor que era el esposo de una diputada de Estados Unidos, algo así, y lo asaltaron en la casa y no sé qué. Y entonces parece que se generó una información falsa en algún sitio de que esto era que había un pleito amoroso y eran dos señores adultos mayores, o sea, que era un pleito amoroso, no sé qué, y creo que fue, si mal no recuerdo, Elon Musk el que retuiteó esa información y una vez que llegó a un tweet de él, se convirtió en absolutamente viral, ¿verdad? Entonces, súper delicado, ¿verdad? Porque de repente hay gente que son exponenciadores. Una persona de estos que tienen 100 millones digamos, Cristiano Ronaldo pone algo y de repente revienta el Internet. ¿Por qué? Porque la cantidad de seguidores que él tiene es en segundos se puede hacer algo absolutamente viral y es una responsabilidad. Los que tienen grandes cantidades de seguidores deberían de tener un proceso serio de análisis antes de compartir algo que fuera falso, porque ahí es donde revientan en segundos las noticias falsas, ¿no? ¿Por qué a nivel local hay informaciones que se hacen virales y no tienen ese agente de, de perifoneo tan grande? Me refiero, por ejemplo, a algo que pasó en un pueblo y que simplemente pues generó morbo. Ujú. Es que nosotros como seres humanos somos también pues muy propensos a ver este tipo de cosas como algo que a todo el mundo le va a gustar o cómo es que funciona. Mira, yo creo, por ejemplo, me acuerdo hace unos años, la pobre señora esta de la llamada de Tigo, no sé si te acuerdas que fue Trabajando. súper trabajando esta señora. Y yo estoy seguro que eso fue ahí mismo la gente, mira, esto pasó hoy, por favor no se lo mandes a nadie. Ese por favor no se lo mandes a nadie, es Es un como, pase adelante. es ya, o sea, ahí no se lo mandes a nadie y eso empieza a caer en grupos de WhatsApp y ya, y eso explota como la pólvora. ¿Por qué? Porque en el momento en que algo es así de, no, 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 esto, cuidado, ¿verdad? O el famoso audio, por eso yo le digo a mis hijos, ojo con lo que digan en un audio de WhatsApp, porque todo puede ser manipulado y usado en su contra. ¿Verdad? El famoso, los vinos que que se tomaba un jugador de fútbol con entrenador y al pobre le costó su puesto. O sea, en fin, un montón de cosas que salen de contexto porque en esas herramientas compartir la información es súper rápido, súper fácil. Eso no pasaba antes porque, digamos, si a vos te contaban un chisme, vos lo contabas y pasaba el teléfono chocho. Sí, alguien me contó, no sé qué, pero aquí es que tenés el original, aquí es que no hay teléfono chocho, aquí yo te paso la imagen o el audio original y tómelo. ¿Verdad? Ahora el peligro es que ese audio y esa imagen pueden ser falseadas por inteligencia artificial. Entonces, ahora sí, lo paso o no lo paso, ¿será verdad o no será verdad? Y esas son las cosas que nos dejan, ¿verdad?, fuera de combate si no aplicamos una rigurosidad en nosotros mismos de no dejarnos manipular y de no enviar cualquier cosa que nos llegue, por bonita o mala o lo que sea que nos parezca, para no darle cabida a hacer esa expansión de algo que no va a ser bueno. ¿Es posible generar medidas legales contra personas que retuiteen o que informen debidamente, malintencionadamente contra el honor de otra persona? A ver, en el mundo físico está la injuria, la calumnia y la difamación. En el mundo virtual se dice que eso va contra el derecho de la libertad de expresión. Y, a ver, sigue afectándose el honor de la persona, solo que virtualmente, y con lo que estás diciendo, que se multiplica por N hacia Más dañino. el tamaño de la bomba atómica que cae sobre una persona, sobre la integridad de una persona en cualquier lugar. ¿Es posible, es necesario, ya es tiempo de pensar en esa herramienta? Yo creo que el punto fundamental es poder demostrar que la persona sabía que era falso y aún así lo reenvió y aún así tomó la decisión de hacerlo, ¿verdad? En el momento en que se logre tener esa capacidad de poder demostrar ese dolo, es cuando deberían de tomarse, yo no soy abogado ni Ujú. cercano de eso, pero
cuando se demuestre un dolo es cuando hay que tomar acciones reales. Es decir, si usted ya sabe, digamos que José Luis Perales no se murió porque ya salió él diciendo que él no estaba muerto y usted sigue empeñado en decir que está muerto, ya usted, digamos, usted deberían de acusarle y decir, vea, usted ya tenía esto, ya puso, ya dio acknowledge de que sabía eso y aún así siguió diciendo la mentira. Usted, ¿verdad? Habría que tomar alguna acción contra ese tipo de personas, creo yo. Pero el tema de a donde va a estar difícil es en llegar a ese punto de saber si la persona sabía o no sabía y si tomó la decisión o no de hacerlo a pesar de saber la verdad. Entonces, yo creo que lo que nos toca a nosotros, los que estamos más que todo viendo el panorama, es saber efectivamente que todo es susceptible a ser mentira, ¿verdad? Todo. Entonces, en el momento en que nos llegue cualquier información, lograr pasarla por un filtro. Creo que había este gran pensador griego, ¿no? Que decía, es verdad, me beneficia, todo esto, ¿verdad? Como pasarle ese filtro no estaría de más para evitar precisamente convertirnos en la parte mala de la película y ser de la parte buena de la película, que es decir, los defensores de paremos ¿verdad? Como me pueden haber llegado imágenes de el tipo que masacraron en un lugar porque son gente que lo grabó y está ahí y se ve todo ¿verdad? Y entonces no abrir esa imagen, ¿no? Yo no quiero ver esa imagen, denunciar a la persona que está enviando esas imágenes para que esas imágenes no sigan porque le van a afectar a la familia de la persona, porque van a tener un montón de repercusiones, en fin, poder tomar esas acciones. Y creo que Meta, por ejemplo, que es el de WhatsApp, Facebook, Instagram, está empezando a tener cada vez opciones de facilidad de denunciar contenidos. No siempre son efectivas, pero te da la facilidad y empieza ya a hacer otra vez el tema de poner esta información ha sido verificada como falsa. Usted la puede compartir, pero te va a sacar el enunciado. Ya esto se sabe que es falso, ¿verdad? Como aquel famoso que salió hace poco de un jugador de tenis robot, de tenis de mesa, de ping-pong, que salía jugando y uno decía, ¿esto es un robot real? No, resulta que habían agarrado la imagen del campeón chino de eso y lo cambiaron la imagen por un robot, pero era la velocidad y todo que tiene un humano, no un robot jugando ping-pong. Entonces, y ya salían Facebook te ponía, esto se ha verificado que es falso. Es muy importante. Entonces, estas herramientas tienen un compromiso de hacer eso. Creo que no se pueden escapar. Twitter, que ahora se llama X, es el que está, digamos, quitando todas las restricciones y todo eso. Y eso en el afán de aumentar la libertad de expresión, pero sabiendo cómo se comporta este mundo, creo que eso va a tener consecuencias más negativas que positivas, honestamente. Eso es mi opinión. Mario, ¿está la democracia en riesgo? Los fundamentos de la democracia, de la sociedad, ante el ataque de la inteligencia artificial, usado obviamente de mala intención en las redes sociales. ¿Hay algún tipo de riesgo sobre la estabilidad de un país? Yo creo que eso ha estado en riesgo desde antes incluso de esta nueva oleada, ¿verdad? De cosas. Creo que viene desde que somos consumidores exhaustivos de esa Compulsivos. compulsivos de esa información, de los medios que nos gustan, ¿verdad? Entonces de repente ahí nos empiezan a dar aquello que alimenta aquello que creemos. Yo soy creyente, pero yo no dudo en, por ejemplo, ver una buena charla de alguien ateo y poderme cuestionar de esas cosas que yo veo ahí, porque al final termino reforzando mi fe cuando logro encontrar las claves de lo que se está diciendo. Obviamente es un ejercicio que a más de uno le puede asustar hacer, pero yo creo que es importante que, digamos, cuando uno tiene convicciones, las ponga a prueba, porque si no, al final, si solo escucha lo que quiere escuchar, pues entonces no va a aprender y no va a poder debatir en otros ambientes con otra gente que piense diferente a uno, ¿verdad? Porque al final, ¿cómo que usted piensa diferente a mí? Pero si todo el mundo piensa igual que yo, porque de repente todos mis amigos son de esta misma línea de pensamiento, todos mis medios de comunicación son de esta línea de pensamiento, entonces ahí es donde la democracia está más amenazada, ¿no? Es básicamente quien logre llevar más borregos, por decir así, del redil a que generen su voto.
y estamos mal si esa es la medida de éxito de una democracia, ¿no? Yo creo que hay que replantearse cómo es que la gente hoy en día visualiza que debe ser el gobierno, ¿verdad? La forma de tener una elección y que sea realmente capaz de discernir. Y para eso necesita salir de la zona de confort, investigar y meterse de verdad a entender y no quedarse solo con, como quien dice, con la partecita de arriba, que es como la carátula del libro, porque a veces la carátula es muy bonita y después el libro es una historia de terror, ¿verdad? Y la juventud, las nuevas generaciones están bajo fuego. Sí, sí, mucho. Y por eso te decía que existe este proyecto para arrancarlos de las redes sociales y que empiecen a salir, porque ahí hay gente que se ha convencido de que tiene enfermedades, de que tiene algún tipo de desorden, de que hay de todo tipo de cosas ha sucedido por estas total, se meten adictivamente en el tema de esas redes sociales. Entonces, la juventud está sobre una gran amenaza en esto. Y yo creo que debemos todos, digamos, en China, por ejemplo, ¿sabes lo que hacen? TikTok es 100% educativo. O sea, procuran que la juventud empiece a tener más conocimiento. Entonces, aunque a ellos no les guste, le siguen dando, le siguen y se meten y entonces le van haciendo ahí para que sea agradable e interesante el estudiar. Entonces ellos van a tener generaciones más avanzadas y los países occidentales van a tener generaciones más buscando solo mujeres que bailan, que están no sé qué, ¿verdad? Y de repente quedándose en una situación que no los hace avanzar y más bien los hace perder capacidades. Estamos entonces en una situación muy compleja porque las redes sociales hace 10 años eran diferentes a las de ahora. Las campañas ahora sí se basan mucho en el tema de las redes sociales, la información y la desinformación. Un medio de comunicación tradicional debe estar en una red social, pero no se van a quedar ahí. La evolución va a seguir avanzando y el tema es lograr esos fundamentos para poder detectar. A término de resumen, Mario, en los últimos Ujú. 4 minutos que nos quedan de programa, el, ¿cuál es el ABC de lo que tiene que tomar en cuenta una familia, un hogar, para poder instruir a los niños, tener precaución los padres, es decir, fortalecerse entre ellos para no caer en esta bola de nieve y en esa sin razón de información falsa? Yo creo que el, el, el tema principal es fortalecer en nuestros valores, qué es lo que realmente eh, tenemos nosotros como valores fundamentales, la verdad, la honestidad, el tema de estas costumbres que nos diferencian de los otros y a partir de ahí entender todo aquello que ha estado haciendo amenaza a estos valores y cómo se nos empieza a meter por todo lado, por la música, por el arte, por todos lados se empieza a crujir, ¿verdad? Hay canciones hoy en día que escuchamos en la radio que hace 20 años tal vez hubieran sido metidos a la cárcel si lo dicen esas palabras que están ahí por indecencia, literalmente. Y esto está sucediendo. Entonces, el ABC es tengamos claro nuestros valores, inculquemos los valores de la forma más profunda, veamos cuáles son las cosas que están haciendo amenaza de esos valores y el resultado que esto está trayendo. Y a partir de ahí, no dejemos que nos manipulen las emociones, seamos dueños de nuestras emociones para que cada vez que veamos algo que nos deje en shock, no caigamos en la trampa de decir esto es verdad porque es lo que yo creo o esto es verdad porque esto está hablando en contra de lo que yo creo o esto es algo que me va a hacer una amenaza enorme, entonces tengo que actuar. Ojo, cuidado. Hay un pasaje en la Biblia que habla, lleve todo pensamiento cautivo a la presencia del Señor. Yo le recomiendo eso al que es creyente, hágalo, porque ahí es donde usted, Señor, esto es verdad o no es verdad, porque realmente ahí es donde te vas a dar cuenta si esto es algo que te va a beneficiar o te va a generar un problema. Entonces, yo creo que hay que irse a eso básico y que es lo que nos diferencia como humanos, que es tengamos claro
que nosotros no somos simplemente una máquina de reacción a emociones, sino también tenemos la capacidad de discernir y de poder darle la vuelta y llevar a la gente a instruirla y decirle, mira, esto no es verdad, ya encontré la información correcta y ser agentes de cambio en esa línea. ¿Es posible hacerlo en el corto plazo? Yo me he preocupado por hablar de esto con todos mis amigos. Gracias a vos por este espacio para poderlo tener en un foro más amplio. Creo que programas como el tuyo son fundamentales para empezar a generar este cambio, ¿no? En la gente de que no crea todo lo que ve y que hayamos muchos que pensemos en esto y que podamos llevar esto adelante. Así que no es que sea fácil, pero tenemos que unirnos y caminar en esa dirección. Me parece que la educación pública y privada debería tener esas confrontaciones con los muchachos y hacer tipos talleres y revelarles realmente o fortalecer si está bien o evidenciarles para que se den cuenta de los peligros en los cuales están. Crítico. Es probablemente una de las habilidades más fundamentales que va a ser necesaria en el corto plazo, más que otras habilidades que se puedan estar enseñando hoy en día, la habilidad de discernir, de investigar y de saber qué es verdad y qué es mentira. Como las terapias de choque en los programas de Estados Unidos, de que llevan a los muchachos a las cárceles de Estados Unidos y los hacen ver si siguen el mal camino, para dónde van. Sería bueno alguna terapia de choque en redes sociales, porque a veces es increíble todo lo que se consume en este mundo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mario, muchísimas gracias por el espacio. A la orden, Jonathan, gracias a vos, porque más bien estos son los foros que ocupamos para divulgar estos temas que a veces se quedan ahí como todo el mundo es el elefante en la sala, todo el mundo sabe que está, pero nadie habla de ellos. Así es. Y muchísimas gracias también a todos los que han estado en sintonía. Ojalá que este programa, que ya va a ser colocado en el canal de YouTube de Red Democrática, pueda servir para pues propagar esta información. No es tener teorías de la conspiración para nada, es poner las barbas en remojo y darnos cuenta conscientemente de qué es lo que está pasando y por qué las emociones pueden ser manipuladas en las redes sociales consciente e inconscientemente y nosotros sin darnos cuenta de que eso está sucediendo. Así que este sirva para hacer un llamado de atención a toda la sociedad. Red Democrática está para eso. Y si queremos un país sano a futuro, con personas conscientes, responsables de las tomas de decisiones, pues simplemente tienen que darse a la tarea de hacer correctamente su educación, su formación y su generación de contenido. Muchísimas gracias. Mañana un nuevo programa de Red Democrática, si Dios así lo